señores, continuamos, como siempre, dando gracias a Dios y a nuestro hermano mayor Jesucristo que nos permite estar aquí con ustedes compartiendo y con todos los dominicanos que están en todo el territorio de la República Dominicana y, como decía aquello, y más allá, aquellos que están en el exterior y que están en contacto directamente desde sus hogares y otros a través del chat. Miren, hoy yo quiero seguir con los asuntos económicos, porque la nación, los países, las personas, la familia, dependen de la economía. Sin ella no hay forma de salir a camino, ni de poder tener un hogar estable. El Consejo Nacional de Empresas en la República Dominicana, los empresarios, apoyan de manera directa que el gobierno continúe con los apoyos, valga la redundancia, de los programas económicos de auxilio a los empleados que han perdido sus empleos como consecuencia de la pandemia. Los empresarios apoyan que continúen ese tipo de programas de asistencia social por parte del gobierno, a raíz de que el gobierno había manifestado, como era de decir, durante estos últimos 2 meses de llegada del gobierno, ya 3 meses, camino a 4, que los fondos del presupuesto que se habían supuestamente destinado hasta finalizar el año de diciembre para poder conservar la fase 1, la fase 2 y todo lo relativo a esa asistencia social a miles, a millones de dominicanos que por razón de la pandemia tuvieron que cesar de sus empleos. Y las empresas privadas están haciendo una compensación conjuntamente con el Estado para que esos dominicanos y dominicanas puedan tener ingresos que no suplen toda la cabalidad, todas las necesidades de las familias que anteriormente podían devengar salarios que sobrepasaran los 20,000, 30,000, 40,000 y hasta algo más. Pero también están esa gran cantidad de dominicanos y dominicanas que son la mayoría que trabajan en el área informal, donde están también las MIPYMES. Pues todos ellos se sienten bien de que el gobierno continúe tal como lo ha manifestado y que no sea exclusivamente suspendida a partir del mes de enero. Miren, el gasto que puede estimarse o que representa para el gobierno erogar fondos no contemplados en las estimaciones primeramente del presupuesto 2020, porque no teníamos el caso de la pandemia, y que hubo que agregarlo, cientos de millones de pesos. Ahora resulta que ha tenido este gobierno que agregar más fondos para poder continuar con esas fases de asistencia social. ¿Por qué? Porque si en el presupuesto 2020 no existían esas partidas, ¿de dónde sacó el gobierno para poder generar esos pagos de las personas que tuvieron que perder sus empleos? Bueno, hubo que reestructurar el mismo presupuesto que no contemplaba esos gastos para poder suplir esa parte. El presupuesto 2021 no incluye gran cantidad de dinero para esa fase. Ahora va a tener el gobierno que, aunque haya incluido unos fondos, reestructurar de nuevo ante el llamado, ante la necesidad de que los dominicanos que han perdido sus empleos, incluyendo en las MIPYMES,
puedan tener algún sustento para sobrevivir a lo que ha de ser el próximo año, que será un año difícil. No es tan fácil pensar que el año económico va a ser halagüeño, porque nosotros tenemos una dependencia de la industria sin chimenea, que es el turismo. Y el turismo está siendo afectado por la pandemia. El hecho del rebote de la pandemia en los países de donde la República Dominicana se nutre para el turismo, también afecta porque en nuestro país el rebote también nos ha tocado. Y eso dificulta más que en periodos de temporadas altas, como es el invierno, y donde vienen muchos ciudadanos, tanto de Canadá como de Europa y Estados Unidos, la situación sea de otra naturaleza y nos afecta. También nos va a afectar en caso de que los dominicanos se vean en la obligación económica de reducir sus envíos de la remesa, puede haber también consecuencias negativas. Esperamos que no. Se ha visto cómo el aumento de las remesas en los últimos 9 meses, desde que inició la pandemia en el mes de febrero, ha sido ascendente. Se pensaba que iba a ser negativo. Ha sido lo contrario. Ahora bien, ¿qué pasa con los dominicanos que han cesado en sus empleos? Bueno, hay una gran cantidad de demanda por parte de la sociedad, de los empleados, de que por lo menos le permitan accesar al 10% de los recursos de la AFP. Eso ha sido un dolor de cabeza. También manejado políticamente y clientelarmente por diputados, encabezado por el diputado de Higüey, porque todo aquí se pone de moda con el hecho del clientelismo político. Y no de manera consensuada, respetuosa, a sabiendas de que los bancos, que son los receptores de la AFP, usted no le puede hablar de que de esos fondos se destine hacia los dueños. Eso es otro dolor de cabeza para este gobierno del próximo año, porque si la situación se agudiza, entonces la protesta por la recuperación del dinero que le corresponde a los ahorrantes puede ser que vaya en aumento. Sin embargo, todos esperamos que la economía dominicana tenga un repunte. Hay que reconocer que en el aspecto de las aduanas, el incremento de los ingresos aduanales han sido más que suficiente y excelente en proporción y en comparación con meses anteriores, producto de la pandemia, y con el año anterior. Hay que reconocer que la aduana de hoy no es la aduana de ayer. La aduana de ayer era una aduana corrupta, en donde Enrique Ramírez y el gobierno del PLD, pues se negociaba. Ese señor tenía muchos negocios para evasión de pago de impuestos aduanales, lo cual no se ha visto en esta administración del señor Eduardo San Lobatón. Vimos que el mes de octubre las aduanas pudieron incrementar a más de 540 millones de pesos diarios el aumento de las recaudaciones, lo que significa que si eso va de esa manera, podemos decir que la dirección de Eduardo San Lobatón va por un camino que va a favorecer el presupuesto del año 2021. Porque parte de lo que
ha sido posible para reducir el gran déficit dejado en la administración pasada es como consecuencia de los ingresos que ha percibido la aduana, como también de impuestos internos. La Dirección General de Impuestos Internos, también en el mes de octubre, es cuando se dispara y el incremento de recaudaciones por parte de la Dirección General de Impuestos Internos en comparación con octubre del pasado año sobrepasa los más de 3.000 millones de pesos, lo cual significa que en plena pandemia las recaudaciones de aduana que superaron, de impuestos internos, que superaron más de 8.000 millones, entonces sí es significativo y puede dar al traste a una realidad de que el pago de los impuestos en materia personal y empresarial por parte de la Dirección General de Impuestos Internos también puedan ser muy fructíferos a las estimaciones y ojalá que estén por encima de las estimaciones, tanto aduana como impuestos internos, porque eso nos va a permitir que el déficit presupuestario que año por año tenemos y que está siendo año por año compensado con bonos colocados en el exterior que representan una nueva carga adicional a lo que es el déficit de la deuda que tenemos en moneda extranjera, pudiera ser menor. Lo cual podemos decir que si los dominicanos motorizamos la economía, si el gobierno del presidente Luis Abinader, tal como se ve en un principio, va en auxilio del campo con la finalidad de incrementar la producción agrícola en el país, que va a traer como consecuencia beneficios tanto a lo interno como a lo externo del país. Reducción de los costos de los alimentos de la canasta básica, imprescindible para este año 2021, porque el precio de la comida en la República Dominicana cada vez más se ha elevado, mucho más con la pandemia. El campo tiene que ponerse a parir. No podemos tener un año 2021 con plátano a más de 30 pesos, con pollo caro, huevo caro, arroz caro, ni hablar del ajo, del cual se nutrió durante 8 años el señor José Ramón Peralta, un gran beneficiario de ese renglón, y muchas personas que se agregaron a eso, a la cebolla. Si reducimos las importaciones y aumentamos las exportaciones, la economía se estabiliza mucho más. Porque cada vez que aumentamos las importaciones, significa para el país salida de dólares, que no lo producimos. Si producimos lo interno y reducimos la salida de dólares, la cosa cambia. Si en esta época de noviembre, que en el Valle de San Juan se siembran las habichuelas, se puede producir una cantidad determinada que no haya que importar tantas habichuelas, nosotros estaríamos en mejores condiciones. Porque una de las causas por la cual la economía dominicana terminó dependiente en los gobiernos pasados fue porque se dedicaron a reducir, a mermar, a golpear, a eliminar la producción agrícola interna para importar, creando una economía totalmente dependiente de renglones donde nosotros somos autosuficientes. Hoy el país
no está siendo autosuficiente en muchos renglones de la canasta básica de los dominicanos. Yo creo que una de las acciones de este gobierno del presidente Luis Abinader es ponerle mucha atención al campo. El campo necesita mayores oportunidades. Vemos con mucho placer la feria de préstamos que ha estado haciendo el Banco Agrícola con tasa cero para los agricultores. Una feria necesaria con un tope de 10 millones de pesos para los agricultores. Durante la pasada gestión se habló de muchos préstamos en el campo, de miles de millones. Sin embargo, el resultado no fue el esperado. Al parecer, las visitas sorpresas del expresidente Danilo Medina, donde el gasto de esas visitas sorpresas fueron excesivamente altos y donde provincias como San Juan de la Maguana, del cual se dijo, documentado, que durante esos 8 años el gobierno y la visita sorpresa de Danilo Medina habían invertido en San Juan de la Maguana más de 7,000 millones de pesos en el sector agrícola. Cuando usted busca los resultados y las quejas, las quiebras en San Juan, donde los terrenos agrícolas pasaron a formar parte de terrenos de construcción. Cuando usted busca que en regiones como el sur profundo, Elías Piña, Independencia, se habló de inversiones de más de 3,000 millones de pesos, terminan siendo provincias desoladas, ocupadas por los haitianos, en donde la producción agrícola es prácticamente cero. ¿Dónde fue a parar tantos millones que no fuera al sector agrícola? ¿Dónde fueron a llegar los beneficios que supuestamente debemos tener todos? Las provincias, todas, sin excepción, terminaron reducidas a la más mínima expresión en materia de producción agrícola. Ahora, en esta nueva gestión, es obvio, es necesario, es oportuno, es obligatorio que las nuevas autoridades del gobierno del presidente Luis Abinader, y más que él está recorriendo casi todo el país, todos los fines de semana, debe de entender que la inversión en el campo es imprescindible, porque si producimos lo que vamos a comer, no hay la menor duda de que la familia dominicana, a pesar de la reducción de los empleos, a pesar de la reducción del turismo, la vida puede ser más duradera y sobre todo más llevadera. La sociedad dominicana necesita que los ingresos mejoren, pero sobre todo hay que eficientizar el gasto. El gasto es lo más necesario de tomar en cuenta hoy en día en la República Dominicana. ¿En qué vamos a gastar? ¿Y en qué debemos gastar? Hay áreas, hay acciones de Estado que hay que continuar, pero yo sugiero al presidente Luis Abinader que hablar de teleférico en los Alcarrizos, es verdad que allí la circunvalación que autorizó el Ministerio de Obras Públicas es necesaria, pero hay renglones donde es mucho mejor cambiar las inversiones. El metro de Santo Domingo es una necesidad colectiva.
de la República Dominicana para la viabilización del transporte. Es más oportuno, presidente Abinader, aumentar la capacidad de vagones del metro de Santo Domingo, extenderlo hacia otras demarcaciones, porque la calidad del servicio y la reducción de los costos es imprescindible para la mayoría de los trabajadores, estudiantes de la República Dominicana. Vamos a tener fe, vamos a confiar, vamos a tener la mente positiva de que el próximo año 2021 será beneficioso para todos. Pero a la vez, todos tenemos que poner de nuestra parte. Y el que más debe de poner de su parte es el gobierno de la República Dominicana en mantener los gastos totalmente controlados y sobre todo que todo aquel que robó, que malversó fondos, que se llevó los fondos públicos, pueda ir al banquillo de los acusados y que de una u otra forma devuelva el dinero robado. Señores, continuamos con nuestro Matutino TV. No se vayan, vienen las noticias. Sigan con nosotros.